Israel se encontraba en sus días más oscuros. El reino había caído bajo la tiranía de reyes impíos y la idolatría estaba a punto de consumir a todo el pueblo. Los templos dedicados a Baal, el dios fenicio de la fertilidad, se erguían orgullosamente en cada ciudad, mientras que los altares al Dios de Israel estaban cubiertos de polvo y olvido. En cada rincón, la fe verdadera se desvanecía y las voces de los profetas de Dios eran sofocadas por los ecos de los sacerdotes paganos. En ese momento de desolación, cuando parecía que la justicia divina había sido olvidada, un hombre surgió, llamado Elías. Este profeta no era un hombre común. Con una mirada fija en el futuro, Elías sabía que su misión era mucho más grande que la vida misma. De su boca surgirían palabras de juicio, pero también de esperanza. A través de sus acciones, el pueblo de Israel sería confrontado con la verdad y solo así, si se arrepentían, podrían redimir su destino. Elías apareció por primera vez ante el rey Acab, el monarca de Israel, quien gobernaba bajo la sombra de su malvada esposa, Jezabel. Acab era conocido por su adoración a Baal, y juntos, él y Jezabel habían llevado a Israel a la idolatría. Elías no tuvo miedo de enfrentar a estos poderosos gobernantes. Su llamado era claro y su misión irrevocable. Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, ante cuya presencia estoy, no habrá ni lluvia ni rocío en estos años, excepto por mi palabra, dijo Elías, declarando el juicio de Dios sobre la tierra. El pueblo, que temía las consecuencias de una sequía, comenzó a dudar de la legitimidad de sus propios dioses, pero Acab y Jezabel, con sus corazones endurecidos, no cedieron. Elías, con la misión cumplida, se retiró al desierto. Su vida, marcada por el sufrimiento, la persecución y la incertidumbre, sería la prueba viva de la fidelidad de Dios a pesar de la adversidad. Elías en el arroyo de Kerit, el refugio divino. Después de su enfrentamiento con Acab, Elías huyó al arroyo de Kerit, un lugar apartado donde el profeta esperaba que el juicio de Dios se desatara sobre la nación. Durante meses, Elías vivió en completa soledad. La sequía se cernía sobre el reino y la tierra comenzaba a secarse. En el arroyo, Elías encontró agua, pero no sería la única provisión que recibiría de Dios. Un milagro más grande que el agua del arroyo sucedió cada día. Cuervos volaban hacia Elías, trayéndole pan y carne. En medio de la desesperación, el profeta vio la mano de Dios actuando. Su fe era alimentada por estos pequeños gestos divinos. Aunque todo parecía perdido, la providencia de Dios nunca fallaba. Elías entendió que su misión era aún más grande que su supervivencia personal, y que el mismo Dios que lo alimentaba con cuervos también lo había llamado a restaurar la fe en el pueblo de Israel. Cada día, mientras recibía la comida de los cuervos, Elías sentía la paz de estar en el centro de la voluntad divina. Pero como todo en la vida, el arroyo también se secó, y el profeta fue llamado a avanzar. Dios no lo abandonó. Le dio instrucciones de ir a Sarepta, una ciudad en territorio fenicio, donde un milagro aún mayor aguardaba. Elías y la viuda de Sarepta, el milagro del aceite y la harina. En Sarepta, Elías encontró a una viuda que, como muchos en la región, estaba a punto de morir de hambre. Elías, sabiendo que no había nada más para comer, le pidió agua y pan. La viuda, con tristeza, respondió que solo le quedaba una pequeña porción de harina y aceite para ella y su hijo. Sin embargo, Elías, con confianza, le dijo: «No temas. Ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme de ello una pequeña torta, porque así dice el Señor: la harina de tu tinaja no se acabará, ni el aceite de tu jarra se agotará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la tierra». La mujer,
con fe en las palabras del profeta, obedeció. Y como Elías había dicho, la harina y el aceite no se agotaron. Durante toda la sequía, el milagro ocurrió. Esta intervención de Dios no solo salvó a la viuda y su hijo, sino que también demostró a Elías que Dios provee incluso en los momentos más desesperantes. La relación de Elías con esta viuda fue más que un simple acto de compasión. A través de ella, Dios enseñaba a Elías la lección de que Él es la fuente inagotable de sustento. Elías y los profetas de Baal, el desafío en el Monte Carmelo. Después de la terrible sequía, Elías se presentó nuevamente ante Acab. El pueblo de Israel necesitaba una confrontación y Elías estaba listo para desafiar la falsa adoración de Baal. El desafío se llevó a cabo en el Monte Carmelo. Elías convocó a todo Israel, junto con los 450 profetas de Baal, a presenciar una prueba de poder. 2 altares serían levantados, uno para Baal y otro para el Dios de Israel. Los profetas de Baal comenzaron primero, invocando a su Dios, danzando y clamando por fuego, pero nada ocurrió. Durante horas su ritual no dio resultado. Elías, con calma, observó y les dijo burlonamente: «Griten más fuerte. Tal vez Baal esté ocupado, o viajando, o descansando». Finalmente llegó el turno de Elías. El profeta, con una profunda confianza en el poder de Dios, levantó su altar, colocó el sacrificio, cubrió todo con agua para que no quedara duda, y oró a Dios: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo». Entonces, un fuego celestial descendió y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el agua que rodeaba el altar. El pueblo, asombrado, exclamó: «El Señor es Dios». Este milagro fue la manifestación clara del poder de Dios, y Elías, con valentía, mandó ejecutar a los 450 profetas de Baal, restaurando así la pureza del culto a Dios en Israel. La huida de Elías, la amenaza de Jezabel. Aunque Elías había obtenido una victoria gloriosa, la amenaza de Jezabel, la reina, lo hizo huir. Ella, furiosa por la ejecución de los profetas de Baal, juró que Elías moriría. El profeta, temeroso por su vida, huyó al desierto. Desesperado y agotado, se sentó bajo un árbol y pidió a Dios que le quitara la vida. «Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres», clamó Elías. Pero Dios no lo dejó en su desesperación. Un ángel lo tocó, le dio pan y agua, y le dijo: «Levántate y come, porque el viaje es muy largo». Elías, renovado por la intervención divina, siguió su camino hasta llegar al monte Horeb, donde buscaría una nueva revelación de Dios. La revelación de Dios en el monte Horeb. En el monte Horeb, Elías buscó la presencia de Dios. Vino un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero Elías no encontró a Dios en ninguno de estos eventos. Finalmente, un susurro suave y apacible llegó a Elías, y fue ahí donde Dios le habló. «¿Qué haces aquí, Elías?» «Zrenia», le preguntó Dios. Elías, sintiendo su soledad y la desobediencia del pueblo, respondió: «He sido muy celoso por el Señor, Dios de los ejércitos, pero los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas». Dios le dio nuevas instrucciones, incluyendo el ungir a Eliseo como su sucesor y la promesa de que en Israel aún quedaban 7,000 personas que no se habían doblado ante Baal. La ascensión de Elías al cielo. Elías, después de haber cumplido su misión, fue llevado al cielo de manera espectacular. Mientras caminaba junto a su discípulo Eliseo, un carro de fuego apareció y separó a ambos. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, y Eliseo, con asombro, exclamó: «Padre mío, Padre mío». La partida de Elías no fue solo un final,
sino un testimonio del poder de Dios y de la misión cumplida de un hombre que vivió por y para la verdad. Su legado perduró, no solo en los recuerdos de los que lo conocieron, sino en la vida y obra de su sucesor, Eliseo. La vida de Elías es un testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios en medio de las tormentas de la vida. A través de su coraje, sus desafíos y milagros, Elías no solo enfrentó a los poderosos de su tiempo, sino que también nos mostró que Dios nunca nos abandona. La vida del profeta nos invita a permanecer firmes en nuestra fe, a confiar en la dirección divina, incluso cuando los caminos parecen oscuros, y a no tener miedo de ser valientes en el camino de la justicia. Al igual que Elías, cada uno de nosotros tiene una misión en esta vida, por más difícil que sea el viaje. Es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay una provisión divina que nos acompaña, un fuego divino que puede encender nuestras vidas cuando más lo necesitamos. En el mundo actual, enfrentamos muchas dificultades, desafíos y tentaciones que nos desvían del camino. Sin embargo, debemos aprender de la valentía y obediencia de Elías, quien nunca temió hablar la verdad, incluso frente al poder más grande de su tiempo. La historia de Elías nos recuerda que la fe puede mover montañas y que si confiamos en Dios, incluso en los momentos más oscuros, podemos ver milagros y restauración en nuestras vidas. Si esta historia de Elías te ha inspirado y te ha mostrado el poder que podemos tener cuando caminamos en la fe, no olvides suscribirte a este canal. Mantente conectado para más relatos y enseñanzas que te ayudarán a crecer espiritualmente y a enfrentar tus propios desafíos con valentía. Y si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos y familiares. Ayudemos juntos a que más personas conozcan estas historias de fe, esperanza y poder divino. Dios te bendiga.